Tema 4, clase 69. Salida de vídeo a pantalla. Análisis de las posibles averías. En esta clase, al igual que en la clase pasada, vamos a trabajar con el Quanta HK5. Un Sony Vaio, lo habíamos visto en la clase pasada, habíamos trabajado en la página 17, el conector de pantalla, habíamos analizado todo lo que era la retroiluminación de este equipo, un problema de retroiluminación y cómo se analizaba tanto dentro como fuera de la pantalla. Bien, en esta clase vamos a analizar en el mismo conector de pantalla todo lo que es señal de vídeo, cómo es que llega a ese punto, todo lo que tiene que ocurrir para que esa señal llegue a la pantalla y cómo es que en la pantalla aparece el gráfico. En esta clase llegaremos a este conector, llegaremos a estas señales, llegaremos a este control, llegaremos a esta otra señal, etc. Pero antes de que esto ocurra, es necesario analizar varios puntos en el equipo. Es decir, esto prácticamente es el resultado de todo el trabajo de un procesamiento gráfico. Por lo tanto, para que exista un procesamiento gráfico, primero son necesarias unas condiciones. Si esas condiciones no se cumplen, lógicamente no tendremos nunca estas señales en este conector. Y si no tenemos estas señales en este conector, nunca tendríamos señal gráfico en pantalla. A modo de explicar mejor la clase, he creado un diagrama general con los datos del mismo esquema que estamos analizando, el Quanta HK5. Esto que tenemos aquí es todo lo que está dentro de la pantalla, es decir, a partir de aquí, todo es lo que tendríamos dentro de la pantalla. Y a partir de aquí, todo lo que tendríamos o dentro del esquema. El KBC, el PCH, el procesador o CPU, la memoria RAM. En el caso de que tengamos una placa con un procesador gráfico y una memoria RAM dedicada al procesamiento gráfico, esto es lo que se representa. Tendríamos la interfaz que se comunica con la EEPROM que está dentro de la pantalla, la señal LVDS o señal diferencial, el control de esta señal, la alimentación principal del circuito de pantalla y las fuentes principales con las señales que determinan el trabajo correcto de estas fuentes, así como también la BIOS, etc. Bien, este gráfico prácticamente engloba todo lo que ocurre dentro de un procesamiento gráfico y un orden. Bien, lo primero que tenemos que saber cuando vamos a analizar un problema de pantalla, es decir, ausencia de gráfico en pantalla, es que no existe una sola avería para que esto ocurra. Es decir, que esta avería puede ser causada por muchos fallos. Bien, antes de comenzar a analizar los fallos, hay que explicar que tendríamos siempre dentro de una placa dos tipos de procesadores gráficos. Uno que puede ser un procesador dedicado y otro que puede ser un procesador integrado. ¿Qué significa procesador gráfico y en qué se diferencia con este procesador? Bien, a este se le llama CPU, a este se le llama GPU. Esto es una unidad central de procesos. Esto es una unidad de procesamiento gráfico, GPU, CPU. Diferencias entre ellos. Bien, existen prácticamente dos diferencias grandes entre estos dos procesadores. Los dos son procesadores. Diferencia, pocos núcleos, es decir, recuerden que dedicados a la multitarea tenemos varios núcleos aquí. Bien, aquí hay muy pocos núcleos comparado con los núcleos que trabajan en el procesamiento gráfico. En cambio, la frecuencia que utiliza para el trabajo de estos núcleos es baja comparada con la frecuencia que utiliza este procesador. Por lo tanto, debemos de separar un procesador central de un procesador gráfico. Repito, en un ordenador portátil podemos tener dos chips, dos VGAs, uno que sea la CPU y otro que sea la GPU. En ausencia de GPU, la GPU estará integrada dentro de un chip. Si corresponde a que estos dos chips están juntos, también tendremos el gráfico dentro de ellos. En cambio, si están separados, estará o bien dentro de la CPU o bien dentro del PCH. En cualquiera de los lugares podemos tener un procesador integrado. Bien, en este caso, el procesador integrado de esta placa estaría dentro del PCH. Y si fuera el caso que utilice un procesador dedicado, sería, por ejemplo, este que está aquí.
Bien, a esto se le llama UMA y discrete. UMA y discrete están hablando de la memoria que utiliza el procesador gráfico. Bien, para procesar gráfico, el sistema gráfico necesita de almacenamiento de datos dentro de una memoria para poder procesarlos. Bien, en el caso de que sea un procesador integrado, UMA, Unified Memory Architecture, quiere decir que este procesador gráfico que está aquí adentro, repito, eso es cuando está en ausencia de este, es decir, cuando la placa no tiene un procesador dedicado, trae uno integrado. Vamos a ver el caso. Por ejemplo, aquí tendríamos la placa HK5 y HK5. En este caso no tiene procesador y en este caso sí tiene procesador. En el caso de que no tenga procesador, es el PCH quien se va a encargar, y no el PCH en sí, sino el procesador gráfico interno que está aquí adentro, el que se va a encargar de darme gráfico. En el caso de que este procesador se encargue de procesar el gráfico, la memoria que utiliza para crear ese gráfico sería la memoria RAM del sistema. En cambio, cuando es un procesador gráfico dedicado, utiliza una memoria discreta, dedicada solamente al procesamiento gráfico. VRAM, Video RAM. Bien, memoria de vídeo. En este caso es el discrete, por la utilización de una memoria discreta para el procesamiento gráfico. Y Unified Memory Architecture se refiere a que estamos utilizando la misma memoria que utiliza el procesador o CPU para gestionar todas las demás tareas. Es decir, comparten memoria tanto el procesador gráfico integrado como la CPU para gestionar las dos tareas de procesamiento gráfico y de procesamiento central. De ahí a que, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta a la hora de trabajar una placa u otra y el análisis que se hace en una u otra. Es decir, cuando tenemos un procesador gráfico, como es este caso, o cuando no lo tenemos, como es ese otro caso. Repito, la misma placa, la misma revisión, esto es el Quanta HK5 revisión F, y me la puedo encontrar con gráfica dedicada o me la puedo encontrar con gráfica integrada. De ahí a que sea muy importante estas dos palabras a la hora de analizar el diagrama. Y lo más importante también, de actualizar esta BIOS. En ambos casos vamos a ver en esta clase que la BIOS tiene información gráfica, es decir, rinde una información gráfica. Y si esta información no es correcta, ¿qué puede ocurrir? Que sencillamente no tengamos gráfico en pantalla porque la información está incorrecta. ¿Y qué puede ocurrir? Cuando nos corresponda actualizar el firmware de esta BIOS, utilicemos el contrario. Es decir, hay que fijarse si es este o es este. La versión que corresponde, porque la placa y la revisión es la misma. Y puedes estar actualizando la BIOS con una versión de firmware que no te dé gráfico y sea justamente ese el problema. Por lo tanto, al existir gráficas con gráfico dedicado, gráfico integrado, ser la misma placa con la misma revisión y tener diferentes procesamientos gráficos, hay que tener muy en cuenta a la hora de actualizar la BIOS si es discrete o es UMA. Porque si lo confundo, sencillamente todavía no tendré gráfico. Y podrás creer que tienes otro problema, sin embargo el problema sigue siendo el mismo, el firmware de la BIOS. Con esto ya estoy diciendo que uno de los causantes de que yo no tenga gráfico en pantalla puede ser corrupción del firmware que tiene internamente la BIOS. De ahí a que hay que tener en cuenta discrete o UMA a la hora de reprogramar este chip, si es el caso. Vamos a ver en esta clase todo lo que tiene que ver cuando tenemos un procesamiento gráfico y cómo separamos cuando es discrete o cuando es UMA. Cómo separamos las averías, en qué consiste una avería y otra, qué no tenemos que revisar y qué tenemos que revisar. Por ejemplo,
con estas dos placas puedo adelantar que, por ejemplo, este procesador tiene una fuente dedicada, la estoy viendo aquí, y sin embargo, al tener ausencia de este procesador, también tengo ausencia de esa fuente. Es decir, cuando voy a reparar un problema de vídeos, tengo que analizar varios detalles. En esta clase vamos a verlos todos en orden. Volviendo al gráfico general, podemos tener o bien un caso UMA o bien un caso discreto, un gráfico o un procesador gráfico integrado o un procesador gráfico dedicado. Bien, comenzamos por analizar cuando tenemos un procesador gráfico dedicado. Cómo comienza nuestro análisis y de dónde a dónde vamos a buscar hasta encontrar la avería. Lo primero que tenemos que medir son las señales LVDS, estas señales de aquí, al igual que el control de estas señales. Ya hablaremos en clases siguientes cómo llegamos a la parte interna de la pantalla si es el caso de que tengamos una señal LVDS y todo esto esté bien, es decir, toda esta parte esté correcta y el problema lo tuviésemos dentro de la pantalla. Podemos meternos dentro de pantalla y resolver cualquier avería, al igual que en el caso que hicimos con la retroiluminación. Bien, en este caso partimos de la suposición de que no tenemos estas señales. En las clases siguientes también checaremos estas señales, las veremos con el osciloscopio y veremos qué tipo de señales son. Bien, cuando medimos con el osciloscopio y estas señales no existen, entonces nuestra avería está hacia dentro del equipo. Si medimos estas señales y existen, entonces la avería la tenemos dentro, o bien en el flex, o bien en el conector, o bien en los circuitos internos de pantalla. Comenzamos por analizar cuando no tenemos las señales. ¿Qué orden seguimos? Bien, el orden que vamos a seguir, lógicamente, es la alimentación primero de estos circuitos y las señales que tienen que llegarle. ¿Quiénes son los circuitos que intervienen en generar estas señales, estos voltajes y cómo llegamos aquí? Por lo tanto, podemos pasar al diagrama e ir viendo el gráfico general conjuntamente con el diagrama, analizar los dos a la vez. Es decir, esto que tenemos aquí, este orden de voltajes, primero este, segundo este, tercero este, cuarto este, esta oscilación, este power good, esta señal y este reset es el orden que tendría que ocurrir en el circuito cuando tenemos un gráfico dedicado. Quiero decir con esto que el orden sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después, lógicamente, de haber chequeado que no tengo este vídeo LVDS aquí, es decir, que no tengo una señal diferencial en estos pares. Si no tengo esa señal, comenzamos por buscar primero este orden de voltajes y siguiente este orden de señales y oscilación. Página 17 del diagrama. Bien, en el diagrama podemos ver que las señales o los pares que llegan al conector vienen de la página o bien de las páginas 8 o bien de la página 37. Observen, estos pares prácticamente son los mismos. Es decir, se repiten los mismos nombres. ¿Por qué tengo o página 8 o página 37? Se refiere a cuando el gráfico es integrado o cuando el gráfico es dedicado. Es decir, en este caso, las páginas que vamos a seguir nosotros es en la página 37. De ahí a que, repito, a nuestro conector pueden llegarle o bien una señal de LVDS de un sistema gráfico integrado o un sistema gráfico dedicado. Ya vimos las placas. Puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. En el caso, repito, que sea integrado, es el PSH quien se encarga de generar estas señales. En el caso, que es el que vamos a analizar ahora, es el procesador gráfico quien entrega estas señales. Por lo tanto, estas señales, aquí este diagrama, nos sirve para analizar tanto un gráfico integrado como gráfico dedicado. Bien. Señales LVDS no están llegando.
No obstante, repito, estas no son las únicas señales que debo analizar. Sin embargo, si no tengo LVDS, no tengo que seguir adelante. ¿Por qué? O bien el procesador gráfico integrado o el dedicado no me la está entregando. Bien, también nos puede ocurrir que tengamos señal LVDS, sin embargo no tengamos o bien estos 3 voltios o bien no tengamos el LCD VCC, es decir, uno de los voltajes que necesito para que el circuito interno trabaje. Tanto el 3V-EDIT o el LCD VCC son necesarios para realizar o entregar gráfico a pantalla. La conmutación de este y este son lo mismo. Sin embargo, este necesita ser conmutado y este es entregado directamente de la línea de más 3V. Más 3V es un voltaje que aparece en una conmutación posterior a presionado de power. Por lo tanto, hay que analizar si no tuviese este voltaje. Siempre hay un circuito, en este caso es un circuito integrado, sencillamente es una activación, al igual que en el caso de las señales, puede venir la activación de las páginas 8, es decir, la página del PCH o del procesador dedicado. Quien activa el voltaje es el sistema de procesamiento que lleve. Quiere decir esto que si el sistema de procesamiento gráfico es integrado, quien envía la señal es el PCH. Si el sistema es dedicado, quien me envía la señal, viene de la página 37, es el procesador gráfico dedicado. Por lo tanto, el voltaje LCD VCC depende del trabajo correcto del procesador gráfico. Por ello es muy típico que si no tengo señal tampoco voy a tener voltaje, ya que los dos salen del mismo lugar. Bien, en el supuesto caso que yo no tenga señal, no está de más revisar que no tengo voltaje y que este voltaje existe. Este voltaje sí va a existir. Es decir, este no lo podemos quitar. Sin embargo, si observan, este voltaje LCD VCC es el mismo más 3V. Es decir, tengo un circuito de conmutación que lo activan si todo aquí ha sido correcto, es decir, si el procesamiento gráfico es correcto, le llega la orden de activación y me activa el voltaje principal de pantalla, que es en este caso este voltaje, el que entra por los pines 39 y 40. Repito, esta conmutación o este voltaje es el mismo voltaje más 3V posterior al presionado de power, que luego de una manera u otra, y digo manera u otra porque no siempre es un circuito integrado, a veces es un circuito con varios MOSFET y lo que hacen en realidad es conmutar más 3V o el voltaje de 3 voltios que se conmutó después de presionar el power y lo conmutan y lo convierten en LCD VCC. Bien. Después que esto ocurre, es decir, si esto ocurre y esto ocurre, el problema, si no aparece gráfico, estaría dentro de la pantalla. Bien, en el supuesto caso, repito, de que no tengo señal, he revisado los voltajes. Cuidado, repito, este sí lo voy a tener, el que no voy a tener es este, porque esto no está trabajando, es decir, el procesamiento gráfico está fallando. En cambio, si observamos el gráfico general, podemos ver que tendríamos estos 3 voltios, tendríamos estos 3 voltios, tendríamos fallo y fallo. Es decir, esto estaría fallando y esto lo tendríamos. Sí o sí, si falla esto o los dos, no tendremos gráfico en pantalla. Aunque tengamos esto y esto. Aunque tengamos 3 voltios y 3 voltios. Esto es una línea y cuadrado C, es decir, nivel alto 3 voltios, por lo tanto, si lo medimos con un multímetro pines 38 y 39, 3,3 voltios.
pin 16, 3,3 voltios. Repito, pin 37 y 38 tendríamos 3 voltios. Pines 39 y 40 no tendríamos voltaje. Pin 16 sí tendría voltaje. Señales en los pines 1, 2, 4 y 5, 7 y 8, 10 y 11 no tendríamos señal. En este caso, el problema lo tenemos en el procesamiento gráfico. Bien, analizamos y comenzamos por procesamiento gráfico dedicado. Es decir, tengo un VGA que se dedica a crear gráfico. Y tengo una memoria RAM, una VRAM, dedicada exclusivamente al procesamiento gráfico. En el diagrama en bloque general podemos ver al procesador gráfico dedicado y a la memoria RAM de vídeo. Bien, comenzamos a analizar de las páginas 36 a la 39. ¿En qué orden? ¿Qué es lo que tengo que revisar y en qué orden? Bien, repito, lo primero fue la salida LVDS, esto que vimos aquí. Lo primero fue que esta señal, la LVDS, fíjense que se une tanto de aquí como de aquí, dice LVDS in, porque sería interno, pero la que estamos analizando ahora sale de aquí, no de aquí. Por lo tanto, la señal LVDS que sale hacia pantalla no existe. Bien, analizamos lo primero. ¿Qué es lo primero que tiene que ocurrir? Los voltajes primarios. ¿Quién los entrega? ¿Cómo se generan? Y si existen o no. El orden para analizar los voltajes sería, primero, este voltaje más 3V GPU, GPU Core, 1 voltio GPU y 1,8 voltios GPU. En el caso de que la RAM sea igual que esta. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, en el caso de que la RAM dedicada a vídeo sea también DDR3 y se alimente con 1,5. En ese caso, yo no tengo que analizar el voltaje de RAM. Si es un caso, y eso nos lo vamos a encontrar varias veces, si es el caso de que esta RAM tiene una RAM diferente, es decir, DDR3, DDR4, DDR4, DDR5, DDR2, DDR3, entonces habrá una fuente que estará justamente aquí, que será la fuente de RAM. Es decir, antes del voltaje de GPU, también tengo que revisar el voltaje de RAM. En este equipo coinciden las dos RAMs, son DDR3. Al ser DDR3, el voltaje de alimentación de una es el mismo para la otra. Por esa razón, en este orden no tengo que analizar el voltaje de RAM. Pero repito, si el equipo tiene una RAM diferente a la RAM de nuestro equipo, aquí, justamente aquí, nuestra segunda medición sería el voltaje de esta RAM. Eso lo pueden anotar y dejarlo como una nota de aclaración. No lo puse aquí porque no es el caso de este equipo. Este equipo, para no confundir, la RAM trabaja con el mismo voltaje, 1,5. Por esa razón, prácticamente no hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a esto, al All-Sys Power Good, este All-Sys Power Good forma parte del voltaje correcto de la RAM. Es decir, si tengo el All-Sys Power Good y lógicamente ya estoy analizando que prácticamente estas señales tienen que corresponder porque esto ocurrió correctamente, entonces doy por hecho de que este voltaje está correcto. Si este voltaje es correcto, quiere decir que está llegando aquí de forma correcta. El orden de medición de los voltajes sería más 3V GPU. De hecho, este más 3V es el mismo voltaje más 3V. Vamos a ver exactamente en qué lugar lo sitúan dentro de lo que es el procesador gráfico y qué bloque se alimenta. El voltaje más 3V GPU se refiere a dos voltajes específicos de nuestra GPU. Estamos en la página 37. En la página 37 tenemos este más 3V y más 3V que está siendo aplicado a las posiciones AK26 y AJ26, clock y data y cuadrado C. Se refiere al voltaje de 3 voltios que hay que aplicar en el bus
para mantener el estado alto de la comunicación de la memoria interna, la memoria edit clock y edit data, que está dentro de la pantalla. ¿Qué es lo que tenemos dentro de esa memoria? Bien, dentro de esa memoria tenemos datos de la pantalla que son necesarios para cuando el procesador vaya a entregar los datos se entreguen de forma correcta. Es decir, los 3 voltios GPU a los que se refiere es para mantener primero el estado alto de este bus y garantizar que pueda extraer los datos de esa memoria que está internamente dentro de la pantalla y cuando ya tengamos los datos comenzar a procesar el vídeo en función de esos datos. Estos no son los únicos 3 voltios que necesito. También necesito otros 3 voltios. Es decir, cuando me refiero a los más 3V GPU, me refiero a estos 3 voltios, es decir, con los que mantengo el estado alto del bus y cuadrado C y estos 3 voltios para la memoria RAM. Bien, estos 3 voltios no son los 3 voltios de la alimentación principal de RAM. El voltaje principal de esa memoria es este, 1,5, tal y como habíamos aclarado hace un momento. Para DDR3, VDR1, 1,5 voltios, 3,4 amperios de pico. Es decir, este es el voltaje de alimentación real de esa memoria. Por lo tanto, tenemos estos 3 voltios y tenemos los otros 3 voltios a los que se refiere cuando decimos más 3V GPU. Es decir, estos serían los primeros voltajes que tengo que medir cuando yo no tengo gráfica, porque estos voltajes garantizan la extracción de una información para que este chip trabaje. Por todo lo explicado, más 3V GPU son estos 3 voltios y estos 3 voltios más 3V. En realidad, estos 3 voltios y los otros que hemos visto anteriormente garantizan la primera información que tiene que llegarle a la GPU para poder procesar de forma correcta el gráfico. Tanto el almacenamiento en memoria RAM como la información que necesita de la pantalla que va a graficar. Es decir, el orden que tiene que recibir esa pantalla para enviarle el gráfico. Bien, la pregunta más sencilla sería: ¿este voltaje puede fallar o no? ¿Tendríamos este voltaje siempre o no lo tendríamos siempre? Cuando llegamos a este punto, hay que medir este voltaje. ¿Es necesario? ¿Este voltaje qué es en realidad? Si observamos en la página 27, tenemos el circuito principal de 3 voltios, es decir, donde se crean los 3 voltios principales de nuestro equipo. Sería el PU102 TPS 51427. Bien, los 2 MOSFET, el inductor y el condensador. Aquí se estaría creando los 3 voltios principales de este equipo, con 5 amperios. Bien, si observamos PQ225 es un MOSFET de canal N. Recuerden, un MOSFET de canal N necesita de un voltaje alto para conducir. Por lo tanto, ya puedo deducir que main D es un voltaje alto, que al llegar a este punto hará conducir a este MOSFET y los 3 voltios principales pasarán a este punto. Estos 3 voltios de 5 a 2 amperios, es decir, la corriente máxima del MOSFET sería de 2 amperios, por lo tanto habría una limitación de corriente. Por ello es que main D es el que causa la salida de 3 voltios. ¿De dónde viene main D y en qué momento? Bien, main D se crea en este circuito que tengo en la parte inferior de esta página. Cuando llega Run On, que es una señal que sale de nuestro KBC cuando yo presiono el botón de Power y llegan las señales provenientes del PSH, recuerden las SLPS3, SLPS5, cuando llegan, sale de nuestro KBC Run On. Run On hará conducir a este transistor aplicará una masa aquí, hará masa en todas las puertas de todos estos MOSFET, incluyendo en este. Y estos 15 voltios se convertirán en main D. Esos main D o esos 15 voltios serán aplicados
en la puerta a través de PR314, puerta de este MOSFET, y de esa forma los 3 voltios principales llegan a convertirse en más 3V. Por esta razón es que prácticamente más 3V es un voltaje primario. Raro es que nos falte este voltaje en nuestra gráfica, porque este voltaje existe de lo primero que ocurre cuando comienza el desarrollo de lo que es el presionado del botón de power. Por esta razón es que prácticamente este voltaje es casi imposible de que este voltaje falte en nuestra gráfica. En ese momento son estos 3 voltios a los que le llaman más 3V GPU.